Vamos a presentar. Buen día a todas las personas oyentes de este video, ingeniero, compañeros. Vamos a presentar en este caso sobre el laboratorio 5 de fundamentos de circuitos eléctricos de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, sobre el laboratorio 5 del teorema de Thevenin. En este caso, el teorema de Thevenin, de mi parte les voy a explicar la parte teórica y de lo que se trata y en qué nos vamos a enfocar en este laboratorio y en la presentación de este video referente al laboratorio. En este caso nosotros tenemos que el teorema de Thevenin es uno de los teoremas de redes bien importantes en los cuales nosotros podemos calcular cualquier tipo de malla o cualquier tipo de conexión de redes sin importar lo tan complicada que sea la conexión y resumirla en la fuente de Thevenin y la resistencia de Thevenin para poder encontrar bien sea la corriente o bien sea el valor del voltaje. Eh, por ejemplo, en este caso nosotros te vamos a presentar, demostrar experimentalmente el teorema de Thevenin para resolver un circuito dado, un circuito de forma teórica que nos dan en este laboratorio y aplicar la teoría de Thevenin para conseguir un circuito más sencillo de resolver, donde está la fuente de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Listo. Y de ahí vamos a comparar los resultados prácticos y determinar el margen de error del lugar calculado con el medido, o con el simulado sería en este caso. Entonces, para eso necesitamos saber o entender qué es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin nos quiere decir, como dije anteriormente, de que no importa lo tan complicado que sea el circuito, podemos reducirlo a un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin. ¿Por qué? Porque no importa lo que toda la cantidad de resistencia o de lo que tenga el circuito vaya a entrar en la resistencia que queramos medir a, a lo que vaya a salir de la resistencia. Por eso nosotros podemos tener cualquier tipo de red que va a entrar en el punto A y lo mismo va a salir en el punto B. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir a esta una sola, que sería la resistencia de Thevenin. Y en este caso nosotros lo que vamos a encontrar es el valor de un voltaje. El teorema de Thevenin es muy parecido al teorema de Norton. El teorema de Norton, en cambio, es con una fuente de corriente y con una resistencia en paralelo. En este caso, nosotros del teorema de Thevenin tenemos una fuente de voltaje y una resistencia en serie, a lo que nosotros queramos resolver. Ese en sí es lo que es teóricamente el teorema de Thevenin. En este laboratorio nosotros nos plantean este circuito. Y este circuito es lo que nosotros tenemos que reducir a un circuito menor, que sería el circuito que nosotros queremos encontrar al final. Tenemos un voltaje de Thevenin, resistencia de Thevenin y la resistencia donde pasa el voltaje que nosotros queramos medir. Bueno, esa es la presentación teórica y conceptual de lo que es en sí el teorema de Thevenin, uno de los métodos, de los varios métodos que hay en mediciones y cálculos de redes y de mallas. A continuación, mis demás compañeros, a continuación del video, vamos a ver cómo armarlo en un emulador llamado Tinkercad. Y vamos a simularlo ahí de lo que tenemos planteado en este laboratorio y los cálculos, cómo encontramos manual, o sea, al calcularlos manualmente y comprobar lo que simulamos en el Tinkercad o lo que simulamos en laboratorio, tienen los valores iguales o aproximados con un margen de error a lo que nosotros hacemos cálculo manualmente de forma algebraica. Es lo que vamos a ver a continuación del video. Así que por el momento, muchas gracias. Bueno, a continuación voy a explicarles a cómo realizar y armar el circuito. Entonces, para ello vamos a ver los materiales que necesitamos. Entonces, aquí nos dice que necesitamos dos fuentes de voltaje, dos multímetros, un resistor de 560 ohms, uno de 4.7 kilo ohms, otro de 330 ohms, otro de 100 ohms y uno de 1 kilo ohm. Listo, y un protoboard. Entonces nos vamos a la página de Tinkercad y aquí vamos a proceder a realizar el proceso de armado. Entonces abrimos en esta pestaña de aquí
y ponemos en componentes en la parte de todos para que nos puedan aparecer todas las opciones de todos los elementos necesarios para armar el circuito. Listo, entonces vamos a empezar sacando cada una de las resistencias. Como lo observamos aquí, eran 5 resistencias. Entonces aquí está 1, 2, 3, 4, 5. También necesitamos 2 fuentes de energía. Aquí está 1 y 2. También necesitamos los multímetros. 2 multímetros. Y el protoboard. Que está aquí. Listo. Entonces vamos a proceder a armar el circuito. Ya. Entonces primero, para ello, vamos a poner cada uno de los valores correspondientes a cada una de las resistencias. Entonces vamos a empezar con la primera resistencia, que sería esta. Entonces, R1, el valor es de 560 ohms. Entonces, tenemos ohms, 560. Listo. La segunda es de 4.7 kilo ohms. 4.7. Vamos con la tercera, que es de 330 ohms. La cuarta, que es de 100 ohms. Y la última, que es de 1 kilo ohm. Listo. Aquí tenemos cada una de las resistencias con los valores indicados en el laboratorio. Entonces vamos a proceder a armar el circuito. Y vamos a basarnos en el diagrama realizado en ICIED, que aquí lo podemos observar. Listo, entonces aquí podemos ver que aquí está la primera fuente de energía, que es de 12 voltios. Entonces le ponemos fuente 1, 12 voltios. Y esta es la segunda, que es de 2 voltios. Entonces, 22, 2 voltios. Listo. Aquí tenemos cada una de las fuentes de energía. Y así también tenemos cada uno de las resistencias. Y vamos ahora sí a proceder a armar el circuito y a ubicarlos de acuerdo al diagrama. Entonces aquí está la resistencia 1, que es de 560 ohms, y la que vendría a ser esta, y la vamos a ubicar. Ya. Entonces vamos a proceder a ubicarla aquí. La segunda, que es de 4.7, que sería esta. Ya. La tercera, que sería esta de 330, que es esta. La cuarta de 100 ohms, que es esta. La giramos.
Y nos faltaría la última de 1 kilo, que es esta. Listo. Ahora vamos a proceder a conectar el circuito. Entonces vamos a conectar primero esta parte de aquí. Listo. Mm, esto está aquí, está aquí. Está aquí. Mm, mm. Y ahora vamos a conectar las fuentes de energía. Cambiamos el color. Mm, Ya está conectada la primera fuente de energía y vamos con la segunda. Positivo, negativo. mm, mm, El positivo finalmente. Listo. Y como podemos observar, así queda armado todo el circuito. Con esto finalizaríamos y nos vamos a dirigir a medir cada uno de los voltajes y amperajes necesarios. Una vez ya armado el circuito, como fue mostrado anteriormente por mi compañero en nuestro circuito teórico para este ejercicio, vamos a proceder a realizar las mediciones que necesitamos. La primera medición que vamos a realizar es la medición de corriente y voltaje para nuestra resistencia 5, que sería la de aquí, que es nuestra resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, vamos a proceder a sacar 2 multímetros para realizar las debidas mediciones. Entonces, como siempre se menciona, para medir corriente debemos hacerlo en serie y para hacer mediciones de voltaje debe ser siempre en paralelo. Entonces, aquí conectamos los multímetros, cambiamos el color de los cables por la nomenclatura de cables, negro para negativo y rojo para positivo. De igual manera aquí, el rojo para el positivo y el negro para el negativo. Listo, acomodamos un poco los cables para que no se vea todo bien. Listo. Entonces, como este multímetro está conectado en serie, con este vamos a medir corriente. Entonces, cambiamos de modo voltaje a modo amperaje para que nos mida corriente y verificamos si está en modo voltaje. Verificamos nuestras fuentes, 12 voltios y 2 voltios, tal y como está en nuestro esquema. Así que vamos a proceder a realizar la simulación.
Listo, como pueden observar, tenemos como corriente 3.89 miliamperios y 3.89 voltios para nuestro voltaje, tal como se presenta en nuestra tabla de datos. Para nuestro circuito original, nuestro voltaje 3.89 voltios y nuestra corriente de 3.89 voltios. Ahora vamos a proceder a retirar la resistencia número 5. Vamos a quitar un multímetro y el otro multímetro. Entonces, al retirar las resistencias 5, vamos a poder obtener el voltaje y la resistencia de Thevenin. Entonces, para esto necesitamos un solo multímetro y vamos a poder obtener nuestro voltaje de Thevenin. Como pueden observar en los gráficos previamente ya realizados, nuestro voltaje que vamos a simular ahora. Entonces volvemos a conectar. Listo. Ahora nomenclatura de cable, rojo positivo, negro negativo. Y mediante esta conexión vamos a poder verificar nuestro voltaje de Thevenin. Acomodamos los cables. Y listo. Procedemos a realizar la medición. Para realizar esta medición solo debemos quitar nuestra resistencia 5 y medir nuestro voltaje. Entonces vamos a proceder a iniciar la simulación. Y como pueden observar, obtuvimos 5.6 voltios. De igual manera verificamos en nuestra tabla. Este es nuestro valor medido y nuestro calculado de 5.049 voltios. Ahora vamos a proceder a obtener la resistencia de Thevenin. Esta resistencia la vamos a obtener dejando sin acción a nuestras fuentes, que quiere decir que no van a tener ningún tipo de voltaje circulante. Entonces dejamos nuestras fuentes en cero, verificamos de igual manera y ponemos nuestro multímetro en modo resistencia para que nos dé la resistencia equivalente de Thevenin. Entonces vamos a proceder a iniciar la simulación. Y como pueden observar, tenemos 0 voltios para la primera fuente, 0 voltios para la segunda fuente, están sin acción. Y así podemos medir nuestra resistencia equivalente, que es de 299 ohmios. De igual manera, verificamos en nuestra tabla nuestra resistencia de Thevenin de 299 ohmios sobre el calculado que va a ser 298.86 ohmios. Bien, esto sería todo relacionado a los cálculos o la simulación que realizamos en nuestro circuito original. Bueno, a continuación les voy a mostrar cómo es el armado del circuito equivalente de Thevenin con los valores que ya calculamos y ya obtuvimos, los cuales son estos, y que es de 5.06 y la resistencia de 299 ohms. Entonces, mediante esos valores vamos a proceder a armar el circuito equivalente de Thevenin. De la misma manera, en Tinkercad vamos a utilizar las dos resistencias, ya que solo es el circuito equivalente. Entonces, la una sería de 299, como aquí nos explica. Resistencia. Ohms, y la otra sería la resistencia de 1 kilo, que es esta resistencia de aquí, que sería la resistencia de 1 kilo ohm, esta de aquí. Entonces, la resistencia sería de 1 kilo. Listo. Entonces, ahora también necesitamos abrir todos los componentes para que nos aparezcan los demás elementos necesarios, como lo son nuestro suministro de energía o nuestra fuente de energía.
y la placa de pruebas o protoboard también llamado. Entonces vamos a proceder a armar el circuito de Thevenin y posteriormente lo vamos a analizar y acá a medir con el multímetro. Ya. Entonces vamos a proceder a armar el circuito de Thevenin. Veamos esto. Ya. Listo. Ahora vamos a conectar el circuito equivalente de esta manera. Ahora vamos a cambiar el valor del voltaje de la fuente de energía, que sería de 5.06, como aquí lo podemos observar. Y vamos a proceder a conectarlo. Listo. De esta manera ya podemos observar todo el circuito de Thevenin, todo el circuito equivalente de Thevenin armado. Y a continuación vamos a proceder a realizar la medición del voltaje y de la corriente. Bueno, y finalmente vamos a proceder a realizar las mediciones en nuestro circuito de Thevenin. Para recordar que este era nuestro circuito original y a través de Thevenin logramos reducirlo a la forma que tenemos acá. Podemos apreciarlo mejor en nuestros cálculos ya realizados. Como pueden ver aquí, este sería ya nuestro circuito equivalente de Thevenin, en donde, bueno, aquí estas son las mediciones que obtenemos realizado con los cálculos y no con la simulación. Entonces, para la simulación vamos a proceder a usar las medidas que ya teníamos anteriormente, que son las de 5.06 para nuestro voltaje de Thevenin y 299 ohmios para nuestra resistencia de Thevenin. Entonces, esta es nuestra fuente, nuestro voltaje de Thevenin de 5.06 y esta es nuestra resistencia de Thevenin de 299 ohmios. Adicional a esto, de igual manera por Thevenin y para analizar, debemos agregar la resistencia que se fue extraída para aplicar Thevenin, que en este caso sería nuestra resistencia de 1 kilo ohmio. Entonces, como pueden ver, está aquí, nuestra resistencia de 1 kilo. Y a continuación vamos a realizar las medidas de igual manera de corriente y de voltaje de nuestro circuito equivalente de Thevenin para comprobar que se cumple el teorema de Thevenin ya mencionado anteriormente. Entonces sacamos dos multímetros y de igual manera como antes vamos a medir corriente y voltaje. Entonces para corriente en serie cambiamos color de los cables, rojo para negativo, rojo para positivo, perdón, y negro para negativo. Acomodamos un poco los cables. Listo, aquí mediríamos nuestra corriente, entonces la cambiamos a modo amperaje para que nos dé un valor de corriente y vamos a realizar la conexión aquí para que nos dé nuestro voltaje. Entonces, realizamos aquí la conexión, cambiamos al color negro el cable
para negativo. Y de igual manera volvemos a acomodar un poco los cables. Listo. Ahora verificamos que nuestro multímetro esté en modo voltaje para medir nuestro voltaje equivalente de Thevenin, en donde vamos a comprobar el teorema que una vez reducido nuestro circuito debemos obtener las mismas mediciones o con un poco de variación. Entonces verificamos nuestra fuente de 5.6, nuestra resistencia de Thevenin de 2.99 y nuestra resistencia de 1 kilo ohms. Así que vamos a proceder a iniciar la simulación. Y listo, como pueden observar, incluyendo los valores que obtuvimos en la anterior simulación de 5.06 y la resistencia de 299 ohmios, hoy hemos obtenido un valor de 390 miliamperios y 390. Entonces vamos a comprobarlos en nuestra tabla. Y como pueden observar aquí, para nuestro circuito equivalente, nuestro calculado ha sido de 389 y nuestro medido ha sido de 390. Entonces tenemos un porcentaje de error para nuestro circuito equivalente de Thevenin de menos 0.26%. Bien, eso sería todo referente a las medidas de nuestro circuito equivalente de Thevenin en relación a nuestro circuito original antes mostrado. Muchas gracias.